verdaderos servidores de Dios son personas a quienes Dios les ha llamado para servirle, para ejercer un ministerio en este mundo, y quienes existen para hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Les repito, un verdadero servidor de Dios es aquella persona que ha sido llamada por Dios para ejercer un determinado ministerio en este mundo, y quien para hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Esta verdad lo vemos en la vida de todos los profetas, los servidores de Dios en el Antiguo Testamento, particularmente en el profeta Micaías, aquí en el capítulo 22 de Primera de Reyes. Esos profetas vivían en tiempos muy difíciles, en tiempos muy complicados. Vivieron rodeados de un sinnúmero de falsos profetas, hombres que hablaban en nombre de Dios, pero que Dios nunca les había llamado a eso. Los profetas verdaderos han vivido enfrentados con esa gente. Eran tiempos muy difíciles. Sin embargo, los verdaderos profetas de Dios se mantuvieron fieles a Dios, levantando en alto sus credenciales como verdaderos profetas de Jehová. En la vida de Micaías encontramos, por lo menos, resumiendo todo, por lo menos dos credenciales de un verdadero profeta de Jehová. Dos credenciales de un verdadero servidor de Dios. El primer credencial es que es su llamamiento, el llamamiento divino. Los falsos profetas eran personas escogidos, contratadas por los reyes de turno, mientras que los verdaderos profetas de Jehová fueron personas que fueron llamadas directamente, personalmente por Dios. En Jeremías 1:5 leemos: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Y te di por profeta de las naciones. Todo profeta de Dios, todo servidor de Dios en los tiempos bíblicos han sido llamados personalmente por Dios para ejercer un ministerio especial en este mundo. El segundo credencial de un verdadero servidor de Dios es su absoluta sumisión a la voluntad de su Dios. Los verdaderos profetas de Dios sabían que había una sola razón para existir en este mundo, y era para hacer lo que Dios les había mandado hacer, para hacer la voluntad de Dios en todos sus actos, en todo lo que hacían, en todo lo que decían. Ustedes ven al profeta aquí en este capítulo, cuando el oficial enviado por el rey Acab
el rey de Israel, fue para traerle al palacio para escuchar profecía de Jehová, la palabra de Jehová. El oficial le recomendó, mire, sabe, todos los profetas del rey le anuncian éxito en la campaña militar que se propone realizar. El rey Acab quería conquistar o quería recuperar varias ciudades que los sirios en el pasado habían tomado a Israel. Y había contratado a su colega, al rey de Judá, al rey Josafat, para que le ayudase en la guerra. Y el rey había llamado a todos sus profetas, y había más de 400 profetas en el palacio, para que le digan la palabra de Jehová acerca de si es la voluntad de Dios o no para salir a la guerra con los sirios. Y todos los profetas contratados por él, a una sola voz, le afirmaban que era la voluntad de Dios que saliera a la guerra. El rey Josafat se dio cuenta que todos esos profetas eran falsos. Y le dijo, hay profetas de Jehová en Israel para consultar a él. Acab le contestó, sí, todavía queda uno. ¿Por qué quedaba uno? Porque este rey pervertido había matado a la mayoría de los profetas de Jehová. El rey Acab dice, ay, queda todavía uno, Micaías, pero yo le aborrezco, porque nunca profetiza para bien, para mí. Pues claro, era obvio. Este rey era un rey pervertido que había destruido la nación y había incitado a todo el pueblo de Dios a la idolatría. Y no podía esperar que Dios le dé un mensaje de felicitación. Los profetas de Jehová tenían que decir la verdad. Dios no podía felicitar a un hombre impío. Pero yo le aborrezco, dijo el rey. Sin embargo, para complacer al rey Josafat, le mandó a traer al profeta Micaías. Entonces el oficial le aconseja, todos los profetas del rey le profetizan buenos tiempos. Te aconsejo que tú hagas lo mismo. El profeta Micaías dijo, vive Jehová, que lo que él me dijere, eso diré. Y así fue. Como se fue una parábola bonita, vi a Israel desparramados como ovejas sin pastor en los montes. Entonces vino Jehová y dijo, esta gente no tiene pastor, que regrese cada uno a su casa. Con eso estaba diciendo que el pueblo de Israel no tenía rey. Acá estaba de pantalla nomás, porque en realidad el que gobernaba era su mujer, la perversa Jezabel.
El rey Acab estaba de pantalla nomás ahí. El rey Acab le dice a su colega Josafat, ¿no te dije yo que este profeta nunca profetizará mi bien? El valiente profeta se dirigió al rey y le dijo, tus profetas te anuncian buen éxito en la guerra, pero Jehová, el Dios de los cielos, ha decretado condena de muerte para ti. Dios ha puesto espíritu de mentira. En otras palabras, le ha dado permiso a Satanás para que te engañen a través de tus profetas, que te engañen para que vayas a la guerra, porque yo he decretado pena de muerte para ti. Ha llegado tu turno para morir por tus maldades. En otras palabras, decir la verdad al profeta Micaías le costó mucho. Le costó el menosprecio de los falsos profetas. Recibió la bofetada de uno de ellos en la mejilla, que le hizo ver estrellas. Recibió el menosprecio del rey. El rey se encolerizó y ordenó que le encarcelasen y que le atormentasen. Y él dijo, hasta que yo regrese en paz de la guerra. El valiente profeta le dijo, si vuelves en paz de la guerra, Jehová no habló por mí. Y se dirigió a todo el pueblo de Israel que estaba presente. Escucha el pueblo de Israel. Si el rey Acab regresa de la guerra en paz, Jehová no habló por mí. Qué tremendo. ¿En qué radicaba su confianza de este hombre? En la palabra de su Dios. Ahí estaba toda su confianza, su seguridad, las convicciones, lo que decía. Es que Dios le había mandado a profetizar y él estaba hablando lo que Dios le había dicho. Además, el pueblo de Israel, hermanos, sabían de memoria lo que Moisés escribió en el Pentateuco. Moisés había dicho con claridad en el libro de Deuteronomio, instruyendo a los israelitas cómo se conoce al verdadero profeta de Jehová. Lo que dice, lo que profetiza, lo que anuncia el profeta verdadero, se cumple. Porque Dios no miente. Lo que profetiza los falsos profetas, pues es fácil saber que es un falso, porque no se cumplirá lo que profetizó. Así dice Deuteronomio capítulo 18. Ustedes pueden leerlo en casa o más tarde. Micaías
era un verdadero profeta de Jehová. Sabía que lo que había profetizado en nombre de Jehová se cumpliría. Y el rey no volvería en paz, sino que sería muerto en la guerra. Y a ustedes leyeron la historia y se cumplió. El perverso rey, astuto, sabido, quiso evadir la muerte. Se disfrazó de soldado para entrar en la guerra. Y dijo a su colega Josafat que él mantenga sus vestidos reales en la guerra. Pero con Dios no se juega. Dios, el rey de Siria había ordenado a sus oficiales: no quiero que maten soldado alguno. Quiero que me lo traigan al rey Acab, el rey de Israel, que me lo traigan vivo. El rey sirio tenía una rabia de años con el rey Acab y quería matarle personalmente. De ahí la orden. Cuando los soldados, los sirios, llegaron para pelear contra los israelitas, Acab se había disfrazado de soldado a cualquiera y se metió a la guerra para pelear. Seguramente era valiente peleando, no hay duda, porque solo eso hacía, entrenarse para pelear. Seguramente podía pelear y matar 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y creía que de pelear ganaría la victoria por su capacidad. Pero con Dios no se juega, ya dije. Un soldado sirio tiró su arco a la aventura. Directamente atravesó el cuerpo, la lanza de Acab. Y ese día sangró todo el día y murió en la tarde. No regresó de la guerra en paz, como él había dicho. Más bien se cumplió la profecía del profeta Micaías. Una vez más, el pueblo de Israel pudo conocer, después de mucho tiempo, a un verdadero profeta de Jehová. Hermanos, nosotros no somos profetas, y ya hemos dicho más de una vez. Pero al igual que Micaías, usted y yo somos verdaderos servidores de Dios. Para eso existimos. Primera Pedro 4:10. Cada uno de nosotros, según don que ha recibido, sírvales a nosotros. Ministrelos, quiere decir sírvalos a nosotros. Si alguno habla conforme las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en Colosenses capítulo 3, Colosenses 3, los versos 23 y 24, el apóstol Pablo, hablando de nuestros deberes
relacionados al mundo laboral, como obreros, de una empresa o en cualquier lugar donde trabajemos. Pablo aconseja, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Somos servidores de Cristo, con los mismos credenciales de un verdadero servidor de Dios. Llamamiento divino a servirle. Nos ha dado dones, nos ha hecho nacer en este mundo con dones y habilidades para servirle a Él. Nos ha dado dones espirituales cuando nos convertimos a Cristo para servirle a Él. De manera que existimos para Él. El verdadero servidor de Dios sabe que no está aquí en este mundo para hacer su propia voluntad, sino la de su Señor. Jesús dice en el Evangelio de San Juan, porque yo no he venido a este mundo para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, la del Padre. Y Jesús es nuestro ejemplo, el verdadero siervo de Jehová. Y quisiera decirles finalmente que no hay mejor manera de servir a nuestro Dios que usar todos nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros dones para comunicar su mensaje al mundo perdido. Conforme Jesús nos da la gran comisión en Mateo 28, 19 y 20, que vayamos por el mundo haciendo discípulos, que el mundo conozca a Cristo, que el mundo se salve. En el libro de 1 Timoteo 2, cuando Dios nos da nos manda a orar por nuestras autoridades. En 1 Timoteo 2, cuando nos manda a orar por nuestras autoridades, termina diciendo en el verso 4, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Eso incluye las autoridades y el mundo entero. Porque la voluntad de Dios es que el mundo se salve y vengan al conocimiento de la verdad.
¿Cómo se salvará esa gente si no hay quienes prediquen? Si no hay quienes enseñen, quienes testifiquen. Y el conocimiento de la verdad está en las Escrituras. Y los únicos que se supone que conocen las Escrituras somos nosotros, los creyentes en Cristo. Para eso estamos aquí. Es bueno orar que Dios nos salve a nosotros y al mundo entero del COVID, de este virus maligno. Es importante orar por eso, pero más importante es orar que el mundo se salve. El pecador puede escaparse de la muerte del COVID y más tarde otro día morir de otro mal, ir al infierno, a la condenación eterna. De ahí la importancia de entender que la salvación de los perdidos es la número uno en nuestro servicio que podemos ofrecer a Dios. Hermanos, ahí en su casa, con la familia, tal vez hay alguien que no conoce a Cristo. En el trabajo, algunos ya están yendo a sus trabajos, a la empresa. No olvide que Dios le llamó para servirle. Usa sus talentos, los dones que Dios te ha dado para testificar de Cristo con tu propia vida y con tus palabras. Comparte las buenas nuevas de la salvación. Mateo 28 dijo, Jesús termina diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermosa promesa. Y nosotros ya la hemos agarrado hace rato. Y bien hecho. Pero no olviden que el contexto de ese versículo, de esa promesa, es el hacer discípulos a las naciones. De manera que donde quiera que usted esté y está compartiendo el Evangelio, testificando de Cristo, tenga la plena seguridad que Jesús está a tu lado y que Él hará la obra de convertir a las almas usándote a ti y a mí como instrumentos. Y claro que hay muchos mandamientos en la Biblia. Hay muchos mandamientos. Muchas maneras de servir. Les mostré el número uno. Testificar de Cristo. Usando nuestros dones y nuestros talentos. Solamente les digo el número dos. Sirvamos al Señor sosteniendo su obra terrenal.
Si la salvación de los perdidos es lo primero, lo segundo es contribuir para que su obra, la obra de Cristo en este mundo, para que su iglesia pueda seguir adelante. Les felicito a muchos de ustedes que a pesar de todo, de pandemia, de cuarentena, han hecho llegar sus contribuciones. Les animo a seguir adelante. No olviden que estamos orando para que Dios provea un siervo de Dios, joven, que use todas sus energías para la causa de Cristo. La iglesia no puede detenerse. Tiene que seguir adelante. Dios nos bendiga, hermanos. Que seamos de esos valientes servidores como Micaías. No olvidemos, los verdaderos servidores de Dios fueron llamados de por Dios personalmente para eso. Y saben que existen solo para hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Oremos, hermano. Nuestro gran Dios y Salvador, te agradezco por el ejemplo que encontramos en la Biblia de lo que es servir a Dios, de lo que es ser un verdadero servidor de Dios. Innumerables ilustraciones nos has dejado en tu palabra para aprender lo que significa ser un verdadero servidor de Dios. El vivir únicamente para hacer tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos a ser de esos buenos servidores para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te agradezco y te ruego. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.